Bienvenidos a un video más de Ángeles en la Oscuridad, un espacio donde damos voz a tus historias. Continuamos con nuestro especial de noviembre de relatos y leyendas. Ponte cómodo o cómoda, que estás por sumergirte en el terror de Ángeles en la Oscuridad. La historia sucedió en Toluca, donde se dice que ahí se aparece la Llorona. Íbamos a una fiesta y para llegar teníamos que caminar una distancia larga, pero el camino era una carretera solitaria, sin casas y con barrancos alrededor. Como a las 2 de la madrugada, un grupo de 10 amigos regresábamos de la fiesta. Y con nosotros venía una niña de 2 años. Mientras caminábamos, empezamos a escuchar pasos de alguien que se aproximaba, pero volteamos y no había nadie. Luego volteamos otra vez y venía una joven vestida de blanco y totalmente sola. Entonces, una de mis tías se quedó atrás porque se le cayeron las llaves y se tuvo que regresar a buscarlas. Pero al agacharse para recogerlas, volteó y vio que la chava no tenía pies. Así que mi tía empezó a gritar y a correr diciendo: ¡No tiene pies! ¡No tiene pies! Y todos igualmente gritábamos y caminábamos rápidamente. Pero uno de mis tíos me dijo que no volteara, porque se dice que si la ves a los ojos, ella se enoja y te empieza a arrastrar, a golpear hasta dejarte inconsciente y te lleva a otro lugar desconocido, muy lejano al que estabas. Así que mientras más rápido caminábamos ella también, de pronto la bebé de 2 años empezó a ahogarse y a toser. Entonces volteamos y la mujer de blanco se fue hacia una barranca y desapareció. Se lo conté a una señora y me dijo que gracias a la niña no nos pasó nada, debido a que es totalmente inocente y sin pecado. Si no, probablemente algo nos hubiera sucedido. En la década de 1970, a mi abuelo le gustaba mucho disfrutar del alcohol. A veces, solo hacía deporte para encontrar una excusa para tomar. Así empieza nuestra historia que terminó de forma horrorosa. Era el verano de 1970 y mi abuelo, como siempre, acostumbraba a frecuentar la plaza donde se reunía con sus amigos para ver qué se organizaba en la noche. Ese día amanecieron todos muy resignados al alcohol y comentaron que mejor deberían hacer deporte. Así que se dispusieron a hacer retas de básquetbol. Al fin y al cabo, el equipo perdedor tuvo que disparar de todos modos las cervezas. Terminaron muy borrachos y decidieron irse a dormir. El compadre de mi abuelo le comentó si se podían ir juntos, ya que sus casas estaban por el mismo rumbo. Al llegar a la casa de su compadre, ambos vieron en la esquina un chivito. Era muy pequeño. Mi abuelo se lo quería llevar a su casa y le pidió ayuda a su compadre. Cuando lo iban a capturar, se metió en un hoyo y no salió un rato. Al perder el interés en el animal, los dos se dispusieron a partir, pero el chivo salió y se les acercó. De manera espontánea empezaron a sentir escalofríos por todo el cuerpo. No podían moverse. Según mi abuelo, estuvieron mínimo 1 hora paralizados y despertaron con los rayos de luz de la mañana, en la misma cancha donde empezaron el juego. Según ellos, no tenían 2 uñas de los pies y les habían arrancado mucho pelo. Algunos dicen que solo fue un aviso del diablo por la falta de respeto. Mi abuelo, entre frases cortadas, dijo:
Si no me hubieran paralizado esa noche, me hubieran matado. Sin nada más que decir, se fue a su alcoba dejándome intrigada. Cuenta la mamá de una amiga que cuando era chica vivía en un pequeño rancho. Una noche, su familia y ella escucharon llorar fuertemente a una mujer. Guiados por el ruido, llegaron al establo en donde se encontraba una joven llorando, un poco sucia de lodo y con la ropa rasgada. Inmediatamente le ofrecieron pasar a la casa para que comiera algo y arroparla. La muchacha les contó que había tenido un accidente y por eso la habían encontrado en ese lugar. La familia le ofreció un modesto lugar para que pasara la noche. Así podría continuar su destino, pero ella les pidió que la dejaran dormir junto al establo en donde la habían encontrado, ya que por la noche debía de partir, pero no lo podía hacer encontrándose dentro de la casa. Además, por último, ella les advirtió que escucharían mucho ruido, pero les pidió que no salieran hasta que ya no se escuchara nada. La familia, un poco extrañada, le permitieron dormir en el lugar que ella pedía. Alrededor de las 2 de la madrugada, efectivamente, se escucharon extraños ruidos, además de que los animales se pusieron muy intranquilos. Después de una hora ya no se escuchó nada, por lo que decidieron salir para ver si la joven se encontraba bien, pero ya no encontraron a nadie. A la mañana siguiente, comentaron lo ocurrido la noche anterior. Uno de los niños de la casa confesó que había salido por la noche para observar a la joven y les contó que ella era una chamana. El niño había visto cómo se convertía en una enorme águila. Incluso contó cómo se había desprendido las piernas y las había unido a su torso, abrazándolas hasta transformarse en un animal que se fue de la casa volando. Meses después, una tarde, casi de noche, tocó a la puerta de la casa la misma mujer. Ella quería agradecerles la amabilidad con la que la habían tratado la otra ocasión. La familia, creyendo en la gratitud de la mujer, le comentaron lo que el niño había dicho, para que ella les explicara lo que había pasado. Siendo muy sincera, la joven les reveló que efectivamente era una chamana, que ella no podía salir durante el día, ya que era un águila. Les contó que sus padres habían sido chamanes también y que ella no podía convivir con las personas normales. Les dijo que aquella noche que la habían encontrado en la casa, al volar tuvo un percance, por lo que cayó en ese lugar. Después de aquella visita hubo algunas más, por lo que la mamá de mi amiga asegura que los chamanes existen, ya que ella conoció personalmente a uno. Esta leyenda me la contó mi mamá y le pasó a mi bisabuelo. Mi bisabuelo Jesús vivió mucho tiempo en un pueblo de Zacatecas llamado Sauceda de Mulatos. Dice que una noche venía de Pastoría, otro pueblo cercano a Sauceda, y cuando iba pasando por un granero, escuchó que alguien le gritaba: «¡Espérame, Jesús!». Mi bisabuelo volteó y vio a un charro todo vestido de negro, pero él siguió caminando y el charro a un lado de él. El charro le estaba platicando varias cosas cuando le propuso a mi bisabuelo todas las tierras que él quisiera, que todo lo que él desearía se lo daba. Mi bisabuelo espantado lo volteó a ver y notó que su caballo estaba echando fuego por los orificios de la nariz. Al verlo le dijo: «Ave María Purísima, tú no eres nada bueno». Al terminar estas palabras, el charro empezó a reírse y desapareció.
mi bisabuelo, siguió su camino y al llegar a su casa le contó todo a su mamá. En Cholula, Puebla, hay un viejo cerro en el que se cuenta que se practica magia negra. Israel, Jair, Daniel, Raúl, Agustín, Meno, Arturo y Mario decidieron ir en busca de un rastro de esto. Solo querían saber qué tan cierto era la historia que contaban, ya que los lugareños decían que en las noches una bola de fuego se veía cruzar el cerro en segundos. Para llegar a la cima, en bicicleta de montaña, se hacía aproximadamente 1 hora. Los jóvenes llegaron a la cima sin encontrar rastro alguno. La noche cayó sobre sus hombros y solo una luz muy tenue salía de unas lámparas que llevaban alrededor de la cabeza. Era el único medio para ver las estrechas veredas que rodeaban el valle. Era imposible que la luz de la luna les ayudara a abrirse paso en el camino, ya que las densas copas de los árboles se lo impedían. La noche se hacía cada vez más fría y los sonidos típicos del cerro, que para los lugareños ya eran conocidos, a los jóvenes les parecían una amenaza debido a las historias que se contaban. Después de un largo recorrido llegaron a su destino. Parecía que la noche sería como cualquier otra, común. No se encontraba nada raro. Estando ya en el fraccionamiento donde uno de ellos vivía, decidieron quedarse a contemplar la luna y a contar viejas leyendas típicas de la región. Pero parecía que el destino no les iba a quedar mal. Ya, alrededor de la fogata, uno de ellos, Mario, dirigió la mirada en dirección al mencionado cerro y gritó: «¡Miren! ¿Qué es eso?». Todos lo vieron. Una bola que parecía ser de fuego se levantó del centro del cerro y lo rodeó unas 3 veces en unos cuantos minutos. ¿Qué es lo que fue? Aún no lo sabemos. Pero no es mentira, porque yo estuve ahí. ¿Sigues ahí? No olvides formar parte de Ángeles en la Oscuridad. Envíanos tus historias a nuestro correo angelesenlaoscuridad.historias@gmail.com y disfruta de nuestros próximos estrenos. Ahora bien, cierra bien puertas y ventanas, que continuamos con más de Noviembre de Relatos y Leyendas. Mi hermana una vez viajó a Cuautla, Morelos, porque tenía una amiga cuyos abuelos vivían en un pueblo llamado Casasano, y el mismo abuelo llamado Odilon Ruiz le contó que en el pueblo había una leyenda. Esta se llamaba la leyenda del Choco. Dicen que el Choco es a lo que recurren los padres cuando los hijos no quieren hacer caso. Son amenazados con el Choco. Según la historia, el Choco es un niño que se aparece en el campo y se lleva a los niños. El abuelo le contó a mi hermana que una vez él iba caminando en el campo en la noche y que se encontró un niño vestido de charro. Y el abuelo le preguntó qué hacía ahí, a lo que el niño contestó: «¿Me acompañas a mi casa?». Pero al llegar a un sembradío de sandías le preguntó: «¿Dónde vives? Aquí no hay ninguna casa». El Choco le contestó: «Sí, ahí vivo, abajo de la tierra». El abuelo se asustó mucho y no se acuerda qué pasó después, hasta que de repente recuerda haber despertado en la parte más alta de una de las chimeneas del ingenio azucarero del pueblo.
Esta historia me la contó mi mamá. Pasó en el pueblo llamado El Carmen, Tlaxcala. Dice que una noche estaba acostada con su primer bebé y se quedó dormida. Cuando despertó no podía mover su cuerpo y enseguida vio a un gato negro con ojos muy brillantes en la orilla de la cama donde estaba el bebé. Ella quería asustarlo para que se fuera, pero como no podía moverse, trató de gritar, pero tampoco podía. Siguió intentando hasta que lo logró. Gritó y le habló a su esposo y a su suegra. Estos entraron y le preguntaron qué pasaba. Ella les contó lo acontecido y su suegra le dijo que podía tratarse de un nahual, personas que se convierten en animales y que tal vez quería llevarse al bebé. Así que buscaron al gato y lo encontraron atrás de la puerta. El gato maullaba tenebrosamente y los miraba muy rabioso. Trataron de sacarlo, pero el gato no se iba. Así que le pegaron y así fue como lo sacaron. Una vez en el patio, el gato trató de huir, pero no lo consiguió, ya que lo agarraron y lo quemaron. El gato agonizaba y maullaba terriblemente mientras que todos se fueron a dormir. Al otro día, las cenizas del gato ya no estaban. La sangre que había derramado por los golpes tampoco. No había nada. Semanas después se enteraron que uno de sus vecinos había sufrido quemaduras y que seguía muy enfermo. Al señor se le conocía porque la gente del pueblo decía que era brujo y que los brujos se llevaban a los bebés. Se dice que sus amigos, los demás nahuales, fueron en su ayuda y por eso ya no había rastro de nada al día siguiente. Hace algunos años en un pequeño pueblo del estado de Hidalgo acontecieron los hechos que a continuación se narra. El día 25 de julio en el municipio de Tecozuatla se celebraba como cada año la feria del pueblo en honor al santo del lugar, Santiago Apóstol. Guillermo y Francisco salieron de su casa pasadas las 10 de la noche con rumbo al centro del pueblo, donde se ubicaba la feria. Aunque vivían un poco alejados y era indispensable pasar por enfrente del cementerio local, esto no representaba ningún impedimento. Una calle de empedrado con poco alumbrado era lo que los conducía hasta las instalaciones de la feria. Todo marchaba sin contratiempo, pero al pasar junto al cementerio, justo a la mitad de este, donde se encuentra la puerta de entrada, un señor con vestimenta negra, típica de charro, les pidió fuego para encender un cigarro. Ellos respondieron que no tenían y se alejaron caminando más aprisa, ya que les pareció muy extraño que una persona con esa vestimenta y a esa hora de la noche se encontrara allí. Tan solo habían caminado unos 10 metros cuando voltearon hacia atrás. El charro ya no estaba en la puerta y se sorprendieron aún más al mirar hacia el interior del panteón. El místico personaje se encontraba encima de una barda de unos 8 metros de altura que divide por la mitad el camposanto. Realmente asustados, comenzaron a correr cuando repentinamente el charro se dirigió hacia ellos montado en su caballo. Los cascos de este, al chocar contra el empedrado, producían mucho ruido y daban la sensación de tenerlo junto a ellos. Pero lo más extraño de todo es que el animal no pisaba la superficie, es decir, iba despegado unos 15 centímetros del suelo, como flotando, pero produciendo sonido. Cuando lograron atravesar el tramo del cementerio, la figura del charro y del caballo
desaparecieron. En el estado de Querétaro, en la época de la Revolución, los sacerdotes se escondían ya que los revolucionarios los querían matar. Entonces, cuando se quería bautizar a los niños, se tenía que ir donde los sacerdotes se encontraban escondidos. Un señor llamado Margarito vivía en San Antonio. En la madrugada, este señor se dirigió a bautizar a su hija al pueblo llamado Cadereyta. Y como no existía transporte, se iba caminando. Como a la mitad del camino, don Margarito observó a lo lejos unas bolas de fuego. Pronto, se percató de que se trataba de unas brujas, y como se cree en aquellos pueblos, las brujas se chupaban a los niños. Don Margarito rápidamente se quitó su ceñidor de la cintura, el cual medía aproximadamente 3 metros, e hizo un nudo en forma de una cruz, y en medio le enterró un cuchillo. Se cree que así se puede atrapar a las brujas y quemarlas en leña verde, pero las brujas, para que esto no les suceda, prometen llevarles animales o algo a cambio de que las dejen libres. Menos dinero porque según no lo pueden tocar, ya que se supone que el dinero tiene una cruz. Las brujas cayeron de un árbol en forma de sopilotes al lado de una barda que no medía más de 1 metro, pero se dice que las brujas hicieron que estos imaginaran que la barda era enorme para que no las pudiesen ver. Entonces, como tenían que esperar hasta que el sol saliera para verlas, y ya se les hacía tarde para el bautizo, tuvieron que deshacer el nudo y dejarlas ir. Las brujas no paraban de reírse, y don Margarito les prometió que algún día las habría de atrapar. Hace más o menos 5 años fui a un campamento en Veracruz, en donde el señor que dirigía el campamento nos contaba historias y leyendas de lo que pasaba en los alrededores del lugar o vivencias que implicaban leyendas. Una de las cosas que nos contó fue la historia de los cheneques. Se dice que son los espíritus de niños que no fueron bautizados y que viven en las lagunas como si fueran duendes que hacen travesuras. Lo malo de estos espíritus es que se dice que se les meten a los niños menores de 12 años, porque es cuando todavía son muy inocentes y son capaces de jugar y creer todo lo que ven. El problema de que se les meta un cheneque es que empiezan a enfermarse de cosas extrañas y desconocidas para los médicos. El Señor nos contó que en las lagunas cercanas a donde estábamos era muy fácil que los niños se metieran a nadar y que sus mamás debían tenerlos siempre a la vista o evitar que se metan a las lagunas. Un día hubo un niño que se metió y siguió los consejos y los juegos de otro pequeño, sin saber que este era un cheneque. Cuando el niño estaba jugando, el cheneque comenzó a tener contacto más cercano con el pequeño hasta que se metió en su cuerpo. El niño no sabía lo que pasaba y fue con su mamá. Después de cierto tiempo, el pequeño comenzó a enfermar. Cada vez tenía más síntomas como temperatura, ronchas, caída del cabello, pero los médicos nunca supieron qué era lo que tenía. La madre del niño, desesperada, tuvo que acudir a un curandero, y cuando éste vio a su hijo le dijo que ya estaba muy grave, que el cheneque estaba muy arraigado en él y que no iba a salir ni a descansar hasta que el niño muriera. Trataron de hacerle exorcismos, pero dicen que el mal del pequeño era tan fuerte que cuando el curandero le agarró la mano se empezó a formar un remolino, como si fuera una visión. El pequeño murió
y nunca se supo qué fue realmente lo que tenía. Y así como ese niño murió debido a algo desconocido, existen muchas historias acerca de los cheneques, de manera que realmente cualquiera preferiría que sus hijos no se acerquen más a las lagunas. Un día estaba platicando con mis primos y me empezaron a contar una historia que les había pasado. Más o menos decía así: cuenta la leyenda que hace muchos años vivió una señora muy bonita, la cual no paraba de estar con cuanto hombre se le presentaba. Así transcurrió su vida sin estabilidad sentimental, hasta que un día llegó un hombre que la abandonó al enterarse de que estaba embarazada. Desafortunadamente la mujer se había enamorado por primera vez, así que el desprecio que sufrió por parte de este hombre la enloqueció por completo. Pasó el tiempo y llegó la hora del nacimiento del bebé. Lo que la mujer no sabía era que no solo iba a ser madre de un bebé, sino de 7. A pesar del desagrado que la mujer mostraba hacia todos sus hijos, estos lograron sobrevivir un tiempo. Años más tarde, cuando los niños tenían entre 7 y 8 años, la mujer tuvo un ataque de ira y los ahogó a todos en un río que pasaba frente a su casa. Al terminar de matar al último de sus hijos, recobró la cordura y se arrepintió, pero ya era demasiado tarde porque Dios ya la había castigado convirtiéndola en un adefesio humano. El castigo consistía en ponerle patas de cabra en lugar de piernas, por lo que se dice que alrededor de las 12 de la noche, cualquier persona puede escuchar los lamentos que dicen: y los trotes de las patas de cabra de la mujer. Yo no creía que tal suceso pudiera ser posible hasta que un día me vi forzado a ir a la tienda alrededor de las 12 de la noche. Inmediatamente después de salir de la tienda, vi a una mujer muy hermosa, por lo que traté de hablar con ella. Al voltear, me di cuenta de que esta mujer tenía patas de cabra y no de mujer, y que su cara estaba deforme y cubierta de lágrimas. Asustado, salí corriendo sin mirar atrás. ¿Llegaste hasta aquí? Si te gustó, regálanos manita arriba. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de la legión de ángeles en la oscuridad. No olvides compartir este video con tus amigos. Y para todos, 1000 gracias por estar aquí. Nos vemos en nuestro próximo video con más de terror en ángeles en la oscuridad.